Pues gracias, Padre, porque podemos estar reunidos en esta tarde. Gracias porque, como dice tu palabra, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues en el nombre de Jesús invocamos tu precioso nombre, Jesús, sobre este momento, sobre esta reunión, sea como se esté dando. Invocamos el precioso nombre de Jesús y te damos gracias que tú estás en medio de nosotros. Gracias que tú estás en medio de nosotros para guiar, para dirigir, para tocar nuestros corazones. Tú estás en medio de nosotros para hacer una obra, para completar una obra. Gracias en el nombre de Jesús y Señor, guíanos, llévanos, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo en cada corazón el que reciba tu palabra y que esa palabra que hoy tú nos estás dando sea una palabra que venga a dar fruto de paz, de seguridad, de confianza, sea una palabra que dé fruto de bendición en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que comenzamos con nuestro estudio, con nuestra enseñanza en este día y te voy a pedir que vayas al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y vayas al capítulo número 22. Ahí vamos a comenzar. 22, versículo número 1. Dice así la palabra. Aconteció después de estas cosas. Así como está empezando el versículo número 1, quiere decir que es muy interesante, debió de haber sido muy interesante haber completado la lectura de los versículos y de los capítulos anteriores. Después de que pasaron estas cosas, dice el verso 1, probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. ¿Cuál es el propósito de una prueba? Las pruebas existen, las pruebas conforme a la Escritura, ahí están. Si nos vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, dice lo siguiente: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser sometidos o tengamos que pasar por diversas o diferentes pruebas. Escucha de lo que habla la palabra de Dios acerca de las pruebas. Primera de Pedro, ahí en el capítulo 1, ahí empezando con el verso 6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo. La semana pasada estaba hablando con una persona y me decía, Raúl, acaban de despedir el 90% de la gente que trabaja en la compañía donde estoy. Y luego, a los cuantos días volvíamos a hablar por teléfono y me dice, Raúl, ya me despidieron a mí también. Las cosas pasan, las cosas suceden y estamos en medio ahora de una crisis mundial, de algo que se ha convertido en una epidemia alrededor de todo el mundo. Las cifras a cada momento de los muertos y de los contaminados, de los infectados, van subiendo, van aumentando. Vemos las noticias y nos dicen y cada vez nos extienden más el plazo por el cual vamos a tener que estar recluidos en una casa, en nuestras habitaciones. Las cosas pasan y las cosas pasan con un propósito. Dios siempre tiene un propósito con unos, un propósito con otros, un propósito muy especial con su pueblo. Y si hablamos acerca de las pruebas, con lo que estamos leyendo, dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Hermano, estas cosas, aún inclusive que no nos podamos reunir, aún inclusive que no nos podamos ver y saludar y dar el abrazo en este momento, no duran estos tiempos para toda la vida. Hace tiempo mi esposa y yo, cuando pasábamos por una cierta situación, por unas ciertas dificultades, leyendo ahí en el Evangelio de Mateo, un día viene y me dice, ¿sabes qué, gordito? Así es la manera en que ella me habla, en que ella se refiere a mí. ¿Sabes qué aprendí hoy? Que las tormentas no duran para siempre, no son para toda la vida. Así dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Si estas cosas el día de hoy están pasando, muy seguramente a los ojos de Dios, en la mente de Dios, era necesario que todas estas cosas pasaran.
si es necesario por un poco de tiempo, tengamos que ser afligidos, tengamos que cruzar, tengamos que pasar por diferentes pruebas. Verso 7. ¿A fin de qué? O para que, sometida a prueba nuestra fe. Así que en cuanto a nosotros, en cuanto al pueblo de Dios, uno de los propósitos, el propósito primordial es que nuestra fe sea probada. Esa fe que es probada, cuando es puesta a prueba, ¿cuál es el propósito de una prueba? El propósito es que realmente lo que se dice que es, sea. Es decir, si algo es oro, lo sometemos a prueba y vemos si realmente es oro o es algo que nada más está brillando. Si se trata de un metal que es plata, al someter a prueba la plata, conoceremos si realmente es plata y si es plata, la calidad de la plata o la calidad del oro. Así que llegó el tiempo, llegó el momento en que fue necesario por un tiempo, por unos cuantos no sabemos, no nos habla la palabra si esto que le pasó a Abraham duró solamente algunos días, duró cuánto tiempo lo tuvo por ahí en la mente. Vamos a ver cómo continúa la palabra. Así que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Iba a probar Dios la fe de Abraham. Y no tanto porque Dios no conociera la fe que había en él. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce y entiende todas las cosas. Para Él no hay tiempo, para Él no hay pensamiento en mí, ni deseo y anhelo en mi corazón que Él no entienda y que Él no conozca. Luego el propósito de las pruebas es para que nosotros mismos entendamos en qué situación, en qué posición, en qué condición, en qué calidad estoy en cuanto a la fe. Así que probó Dios a Abraham y le dijo Dios a Abraham, Abraham, versículo 1, continuamos en Génesis 22:1, y Abraham respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y esto que viene enseguida no se le pasó a Dios decirlo y decirlo con claridad. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, a quien amas, y llévalo, vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto, ofrécelo a Dios, ofrécemelo en muerte a mí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Una cosa tan significativa que el lugar a donde Dios está mandando a Abraham, al monte, a la tierra de Moriah, a las montañas de Moriah, a un monte específico en ese lugar, es precisamente el lugar donde Cristo, 2000 años después, va a ofrecer su vida en una cruz, en un sacrificio, entregando su vida a muerte a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Así que, haciendo énfasis en lo que está diciendo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Abraham ya para este tiempo es un hombre bastante anciano. Cuando Dios cumple su promesa a Abraham de darle un hijo, Abraham ya tiene 100 años. Sara, su esposa, ya tiene 90 años. Y según los que conocen la cronología de la Biblia, para este momento ya Isaac no es un bebé, no es un niño, ni tampoco tiene 10, ni 11, ni 12 años. Es una persona de más edad. Los que conocen y estudian la Biblia en cuanto a los tiempos, suponen que para este momento Isaac ya tiene 25 años. Llévatelo a la tierra de Moriah y ahí me lo vas a ofrecer en sacrificio. Ahí lo vas a matar y al matarlo me lo vas a estar ofreciendo a mí en sacrificio. Cuando escuchas esas cosas dices tú, pues ¿qué pasa con Dios? ¿Qué Dios es ese que está pidiendo que Abraham mate a un hijo? El propósito no es la muerte
de Isaac, la muerte física. El propósito es que Abraham se dé cuenta la calidad de fe que hay en él, la calidad de seguridad y certeza que hay en obedecer y seguir la voluntad de Dios y lo que Dios le está diciendo. Así que hace un momento decíamos que una de las cosas y de las partes importantes en este versículo 2 es donde dice: Isaac, tu único hijo, a quien amas. Si nos vamos al Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo, en otro de los Evangelios y en Marco, donde te voy a leer lo siguiente, una persona, un escriba, una persona muy versada en la palabra, se le acerca al Señor Jesucristo y le pregunta diciendo: ¿cuál es el principal de los mandamientos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y el Señor Jesucristo le contesta de esta manera. Te lo voy a leer como dice en el Evangelio de Marcos capítulo 12, verso 30. Me encanta que esto esté grabado porque lo puedes utilizar de tal manera que puedes detener lo que ahora estás escuchando, lo que ahora estás viendo, vas a tu Biblia y buscas precisamente Marcos capítulo número 12 en el verso 30. Dice el Señor Jesucristo al escriba que le preguntaba: este es el principal de los mandamientos, este es el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal de los mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego en otra parte también de los Evangelios, Mateo capítulo 10, verso 37, si Dios reclama que le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, claramente podemos entender cuando en el Evangelio de Mateo 10:37 dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No se trata de que dejes de amar a todos los demás. Se trata de que el amor grande, el amor principal, el primero, el más fuerte de tus amores en tu corazón es para Dios. Y solamente recuerda cuando Dios dice: ¿cómo es posible que digas que me amas si no amas a los que te rodean, si no amas a tu prójimo? Cuando todo mi corazón, el amor de todo mi corazón, mi mente, mi alma, mis fuerzas está dirigido a Dios, es como un espejo. Cuando llega a Dios se refleja, y donde Dios, al reflejarse ese amor en Él, lo pone en todos los demás. Pero primero, la fuerza de la mente, del corazón, de todo lo que soy, entregado a Dios para que Dios lo refleje en todos los demás. Así que cuando Dios está probando a Abraham, tuvieron a Isaac a una edad muy grande. Y si pasa lo que normalmente pasa, estaba platicando con una persona también la semana pasada o antepasada, y se refería al más pequeño de sus hijos como el coyotito. Pues usted sabe, señor de la Fuente, usted sabe cómo es uno con el más chiquillo de todos. Siempre hay un cariño muy especial por el más chiquillo, por el último, el consentido, el chifladillo. Imagínate a Abraham teniendo el hijo de la promesa, el anhelado, el deseado durante tantos años por él y por su esposa, tantos años pidiendo, rogando, esperando la promesa de Dios, y a esa edad tener a Isaac. ¿Cómo lo amaba? Ahora mi nieta tiene 11 meses y la niña de Cristi apenas llega, apenas la vemos, no podemos quitar la mirada de encima de ella. Si hace algo, si dice algo, si se mueve, todos viéndola y todos enamorados de ella. Así que Dios le está diciendo: Abraham, se me hace que estás poniendo mal la mirada en las bendiciones, estás poniendo mal la mirada y te enfocas más en la bendición que en el que te está bendiciendo. Y el propósito de la prueba era ver dónde vas a poner el corazón,
Abraham? ¿El corazón primero lo vas a poner en mí, diciendo Dios, o lo vas a poner tu corazón, tu mente, tu alma primeramente en Isaac? ¿Sabes qué, Abraham? No por mí, porque yo sé que es lo que hay en tu corazón, pero por ti, Abraham. Llévatelo a la tierra de Moriah. Ahí lo vas a ofrecer en holocausto, lo vas a ofrecer a muerte a Dios. Le pertenece a Dios, es de Dios, así que llévalo para allá. Versículo número 3. Abraham se levantó muy de mañana. No tardó mucho Abraham en responder. Ni fueron días, ni fueron semanas, ni fueron meses. Inmediatamente, al día siguiente se levantó muy de mañana. Prepararon el asno, prepararon el burrillo. Tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Al día siguiente, un Abraham que, si seguimos la cronología de los que entienden y saben, es un Abraham que ya debe de tener 125 años. Es un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. Es un hombre que aprendió a confiar en Dios. Él ya no es el mismo cuando estaba en aquella tierra de Uri, que le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se queda esperando hasta que un día el papá es el que decide: Abraham y Sara me acompañan, tráiganse conmigo al sobrino y me van a seguir hasta la tierra de Harán. Así que cuando sale Abraham, era un Abraham que todavía no entendía ni conocía a fondo, y la fe no estaba tan fortalecida en su corazón. Ahora es un Abraham de 125 años que ha caminado que ha caminado de la mano de Dios, que ha caminado conforme a la promesa que Dios le da. Así que al día siguiente, inmediatamente, prepara el burro, toma también a sus siervos, toma también a su hijo Isaac, cortaron leña para el sacrificio, para el holocausto, y se levantó obedeciendo a Dios y fue al lugar que le dijo.